un tema que tiene que ver con Venezuela. Me arriesgo a decir que tiene mucho que ver con Venezuela. Pero bueno, es algo que vamos a charlar, vamos a tratar de entender mejor con alguien que se ha dedicado a investigar sobre el caso y a profundizar. Hablamos del Sahel, de lo que viene sucediendo en algunos países de esa región africana. Lo hemos charlado en alguna oportunidad con Wadi Calvo, el año pasado lo charlábamos mucho con Mauri, el año pasado y el anterior, cuando estaban en proceso o cuando estaban surgiendo estos procesos. Procesos que tuvieron una andanada de golpes militares en algunos lugares y de procesos electorales en otros que se fueron agregando, sobre todo en el último tiempo, como en Senegal, que si bien no tienen las mismas características, medio como que va en línea de romper con el colonialismo francés de esa región africana. Y para charlar de esto estamos en comunicación con Leandro Gris, es parte de OSIPEX, que es un organismo que se dedica a investigar cuestiones de distintos lugares del mundo. Hemos charlado con algunos de ellos, de algunos integrantes de esta institución. Leandro particularmente se dedica a todo lo que tiene que ver con Asia, así que vamos a estar indagando con él un poquito más qué es lo que está sucediendo. Leandro, ¿cómo estás? Nicolás y el resto del equipo de marcha de Gigantes de este lado, un gusto. Hola, un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Bueno, si tuvieses que, estábamos repasando fuera de aire lo interesante del artículo que sacaron, que escribiste, que publicaron ahí en la página de OSIPEX, eh, haciendo una contextualización de por qué estos países, por qué particularmente ese encono contra los franceses o contra la colonia o la metrópoli que fue Francia en su momento. ¿Cómo podría sintetizarse esos programas, esos procesos, si le tenés que hablar a alguien que no sabe nada, ni siquiera capaz que sabe ubicar dónde están en el mapa? ¿Cuál sería una síntesis, una posible síntesis para tratar de entenderlo? Bien, yo creo que lo principal para entender estos procesos es que se da la confluencia de un mundo viejo y un mundo nuevo. El mundo viejo sería el que respecta a la historia del colonialismo europeo sobre el África, ¿no? En este caso, como muy bien vos dijiste, del colonialismo francés, eh, del cual estos países del Sahel, el Sahel es una región que está al sur del desierto del Sahara, es una franja muy rica en minerales, en oro, en uranio, en petróleo, en gas, que históricamente fueron colonias francesas, algunas inglesas, y que una vez que se independizaron, se encontraron en la década de los 60, de ahí hasta ahora, sometidas a la dependencia, ¿sí? De estos países, principalmente de Francia, que los ata económica y financieramente, por un lado, con la utilización de una moneda emitida en Francia, que es el franco, por ejemplo, lo que le hace tener un control del precio de las importaciones y exportaciones y lo que le hace acceder a recursos baratos a Francia, a Ujú. los recursos naturales de esta región. Y por el otro lado, una dependencia política, porque todos los gobiernos de esta región, que es francófona porque hablan todos el idioma francés, están intervenidos políticamente por Francia, ¿sí? El gobierno aceptable democráticamente es el gobierno aceptado por Francia, históricamente. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Como vos bien dijiste, a partir del 2020 se empezaron a dar una serie de golpes militares de carácter nacionalista que han abierto un camino más autónomo para estos países, más soberano y de liberación nacional, como decimos en esa nota que publicamos. Ahora, ¿por qué se dio esto? ¿O cuál fue la posibilidad? ¿O por qué en este momento se dio? Bueno, porque estamos precisamente yendo hacia un nuevo mundo, hacia un mundo multipolar. Esto quiere decir que se está dando el ascenso de nuevas potencias y de nuevos actores a nivel mundial que empiezan a modificar las opciones de los países históricamente dependientes. Ujú. En este caso son tres los de los golpes militares, que son Mali, Burkina Faso y Níger, que se encontraron con nuevas opciones para relacionarse económicamente, políticamente, militarmente, sobre la base
de una población agotada del colonialismo, de la dependencia, de la violencia, porque son estados muy débiles, estados donde hay mucha presencia de organizaciones terroristas como Al-Qaeda, de separatismos, de luchas interétnicas que someten a la población a que una población que ya de por sí es muy pobre, de las más pobres del mundo, sometidas a problemas ambientales también como la desertificación, que la pone al borde de la subsistencia. Y esta población y toda esta historia de dependencia, de violencia, de explotación, ha hecho crecer un profundo sentimiento antifrancés en la población. Eh, Eso sumado a la aparición de nuevos actores como China en materia económica, que ha superado en relaciones comerciales con esta región a sus socios históricos, que eran Francia y Occidente, y también Turquía y Rusia, sobre todo en materia de vínculos en materia de seguridad y de defensa, eh, han abierto la posibilidad a sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas que leyeron este humor social, que supieron leer la historia de sus naciones, la posibilidad de emprender un camino distinto, de Ujú. mayor autonomía, lo que llevó a dar golpes de Estado, porque también la población veía dos culpables en toda esta situación. Francia por un lado, pero también las élites africanas, que eran socios y la, la cuerda necesaria para que este sistema de dependencia y explotación histórico sea realizado. Leandro, ahí Eh, te hago un paréntesis, porque decía cuando estaba introduciendo que me hacía acordar mucho a Venezuela, que me parecía que tenían un vínculo. Yo lo escucho a Ibrahim Traoré, el que encabeza la Junta de Burkina Faso, y es Chávez hablando en francés, con otras formas, qué sé yo, pero es Chávez, hablando de antiimperialismo, de que las colonialismos y vienen de un sector militar. Y me hace acordar mucho, inclusive, a los distintos procesos de lucha armada que vivió América Latina, que tuvieron muchas similitudes. Digo, Chávez fue el más reciente que tuvo un carácter similar, pero Fidel Castro en su momento era la misma discusión. Las organizaciones político-militares de los 70 tenían la misma discusión. Algunos llegaron a tomar el poder, digamos, del Estado, otros no. Eh, pero no hay mucha diferencia. Y lo que mencionabas respecto del franco, es como la dependencia del dólar nuestra en América Latina respecto a Estados Unidos. Me parece que la ecuación es muy parecida. Sí, sin duda, se puede trazar muchísimos paralelismos, tanto en lo discursivo como en las políticas que están llevando estas juntas militares ya hace 2, 3 años. Por un lado, en lo discursivo, como vos bien decís, eh, hay un discurso relacionado a la liberación, a terminar con el colonialismo, al panafricanismo también, porque estos países no solo le hablan al Sahel, Traoré no le habla solo al Sahel, sino también a todo el África, y llama al resto de los países africanos a sumarse a este proceso. Así que, por lo tanto, también nos sirve para tomarlo de ejemplo como latinoamericanos hoy en día. Esta clave para sostener estos procesos es la integración regional, que es a lo que están yendo estos países. Eso nos hace acordar al proceso del UNASUR que quedó trunco, o también nos lleva a pensar esta situación actual que tenemos donde estamos creo que casi más divididos que nunca a nivel latinoamericano, eh, y nos tiene que servir como ejemplo para darnos cuenta que la integración regional es clave para llevar a cabo los procesos de liberación, los procesos autónomos y soberanos, porque estos países ya han conformado primero una asociación defensiva que es el AES, la Asociación de Estado del Sahel, después fueron hacia una confederación donde ya se plantearon una moneda común sostenida en los recursos propios, los recursos naturales propios, un banco común, unificar la política exterior, ¿sí? De hecho, ellos llaman explícitamente a romper con Francia, pero ojo, también a mirar hacia Moscú y hacia Washington desde la misma posición. O sea, eso nos hace acordar a la famosa tercera posición Claro. de, de Perón, en el sentido de que sí, ellos están recostando política y económicamente en Rusia y China. Cuando vemos hoy el mundo, sabemos que esos bloques se están empezando a conformar,
pero sin embargo lo hacen desde una posición autónoma. Y esa posición los ha llevado a recuperar sus recursos naturales con nacionalización de las empresas, como también hizo Chávez, como se hizo en los Ujú. procesos de los 50, 60, 70 en nuestro continente, abandonar el franco, abandonar el idioma francés como idioma oficial. Y justo que hablabas de Tauré, ayer estaba leyendo que acaba de crear una empresa 100% nacional para fabricar trenes y para fabricar vías. Han prohibido la exportación del oro, del uranio. O sea, el oro lo van a empezar ellos, en vez de mandarlo a procesar a Francia, lo van a acumular en sus bancos centrales para fortalecer sus monedas. Entonces, estamos en un proceso muy interesante y que creo que sin este cambio en el mundo, yendo hasta ese mundo multipolar, no hubiese sido posible, porque eso le da la posibilidad, eso deja los espacios, los intersticios a los países dependientes, como los de nuestro continente, como el África, como sectores del Asia, a Ujú. abrir procesos autónomos, soberanos, y en donde el pueblo pueda tomar el destino en sus manos, que es básicamente lo que está pasando, porque estas juntas militares tienen mucho apoyo popular, muchísimo apoyo popular y están planteando ir hasta hacia un paso más, no solo una confederación, sino una federación, o sea, un nivel de integración eh, bastante interesante en ese sentido. Así que sí, se hace acordar mucho a esos procesos, al proceso de Chávez o a los que vivimos en la primera década de los años 2000, con integración, con gobiernos que buscan cortar ese hilo colonial histórico, ¿no? Que nos ata a nuestras ex metrópolis. Leandro, ¿qué tal? Miranda te saluda. Hablabas recién por arriba de la gestión y la explotación de algunos recursos naturales, ¿no? Entendiendo también el saqueo al que históricamente han sido sometidos estos países, ¿no? Con la adquisición por parte de Occidente de materias primas muy baratas a cambio de una seguridad y una estabilidad que aparte Occidente nunca pudo garantizar, que me parece que también de alguna manera refleja esto otro que relatás y que tiene que ver con este acercamiento con Rusia, con Turquía, más en el plano de los términos securitarios, pero ¿qué movimientos? Digo, bueno, recién hablabas particularmente del oro, pero entiendo, por ejemplo, que Burkina Faso también ha nacionalizado el sector azucarero el año pasado, porque creo que acá en Marcha de Gigantes lo hemos abordado. ¿Qué movimientos ha habido en este sentido, capaz que en pos de profundizar este deseo, ¿no? de independencia económica respecto de Francia particularmente y de Occidente en general? Sí, lo que hay que entender es que los sectores estratégicos de estos países, como por ejemplo el sector azucarero, acaba de sonar el timbre, eh, están en manos de empresas francesas, de empresas canadienses, estadounidenses y europeas, ¿sí? Y significan el 80% de las exportaciones de estos países. Y en ese sentido, por ejemplo, uno de esos sectores es el sector azucarero de Burkina Faso, en donde el Estado ha nacionalizado la principal empresa. Otros ejemplos que tenemos es la quita de permisos de explotación a mineras francesas y canadienses del oro, de la plata, del uranio, que gran parte de las importaciones europeas vienen de estos países, ¿sí? Por ejemplo, Francia, todos sabemos Francia es una potencia nuclear. Gran parte de su sistema energético se recuesta sobre la energía nuclear. Entonces depende gran parte de las exportaciones de estos países, donde el Banco Central francés está lleno del oro de Mali y el Banco Central de Mali se encuentra con sus arcas vacías. Así que sí, se está dando nacionalización de, de los recursos naturales, se está quitando permisos a este tipo de empresas. Y bueno, como bien dijiste, en materia de seguridad, en este momento los tres gobiernos en conjunto están avanzando sobre los territorios perdidos eh, con respecto a estas organizaciones armadas, separatistas o extremistas, y también han expulsado a las tropas occidentales que tenían bases. Francia tenía bases en estos territorios, la Unión Europea también, y Estados Unidos también, las cuales se están empezando a retirar. Y lo que está pasando es que los tres países han recuperado muchísimo territorio. O sea, los estados nacionales han recuperado no solo los recursos naturales en sus manos, no solo están creando empresas para explotarlos,
con una mirada estratégica nacional y autónoma, sino que también están recuperando su propio territorio, o sea, están volviéndose también soberanos militarmente y a nivel territorial. Y bueno, se ha dejado de exportar uranio a Francia, se ha dejado de exportar el oro a Francia, y bueno, entre esas son las medidas que estos gobiernos han tomado y que lo están llevando a recuperar e incluso a como primera vez en su historia Níger el mes pasado tener superávit. Leandro, Delfina te saluda. Te quería consultar, teniendo en cuenta que ya son procesos que vienen, ¿no? No es que iniciaron ahora, sino que ya tienen un par de años de que se vienen gestando y reformulando. ¿Cómo viene siendo la reacción justamente de Occidente, principalmente de Francia y de Estados Unidos, ¿no? Ante esta pérdida de influencia sobre la región? Y cuál, en base a lo que viene sucediendo, hacia dónde crees que se pueden profundizar o hacia dónde pueden ir esas reacciones? Porque, bueno, sabemos claramente que tanto Occidente, pero particularmente el imperialismo de Estados Unidos, no suele dejar pasar estas cuestiones, sino contraatacar. Bueno, ¿cuál viene siendo y cuál crees que va a ser esa ruta que va a ir tomando? Y en principio la primera reacción fue no reconocer a las juntas militares, sin embargo, no les ha quedado otra, esa es la realidad, que reconocerlas. Han tomado represalias políticas como Francia ha retirado a sus embajadores, ha cortado relaciones, por un lado, ha presionado a través de la CEDAW, que es eh, otro organismo eh, que integran gran parte de África Occidental, incluso estos tres países que lo han abandonado y que ha sido un organismo históricamente de influencia occidental. Incluso han amagado con intervenir militarmente en Níger, cosa que también tuvieron que ir para atrás porque estos procesos se fueron consolidando y como bien dijeron, yo creo que Europa está más interesado que Estados Unidos en esta región porque es su zona de influencia casi exclusiva, sobre todo de Francia. Francia considera esta parte como su zona de influencia. Yo creo que lo que van a tratar de hacer a futuro es fortalecer la CEDAW para tratar de cercar a estos países, fortalecer los gobiernos títeres para presionar a estos países. Eh, y bueno, lo que yo creo que va a suceder, porque también este proceso tiene un gran peligro para Europa, que es que se expanda. Ujú. ¿Sí? Porque ahora hubo, de hecho, un problemita con Ucrania, donde estos países acusan a Ucrania, sí, a Ucrania, está todo mezclado, de financiar al servicio secreto ucraniano, financiar a los grupos separatistas para realizar ataques contra el grupo Wagner ruso, que opera de forma aliada a estos gobiernos, lo que hizo que estos países presenten una queja directamente a los sectores diplomáticos ucranianos, ¿no? Que lo negaron, etcétera, y sin embargo se expresó Nigeria, que no forma parte del AES, también, y Senegal, expresaron preocupación con Mm. respecto a este tipo de intromisiones. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es eso. Francia va a intentar aumentar la presión a través de sus aliados, eh, y yo creo que los procesos van a seguir consolidándose porque lo están haciendo, se están consolidando muy rápido y ellos han dejado la puerta abierta a que a estas organizaciones ingresen otros países africanos. Bueno, Y ha de hecho, en esto que mencionás, Senegal hace muy poquito tuvo elecciones, gana un candidato antifrancés o de claro corte nacionalista, si bien no es lo mismo que Ibrahim Traoré o con las juntas militares, sí marcando la pauta de, bueno, acá vamos a hacer distinto las cosas. Y Senegal históricamente fue la boya o el lugar central de la política francesa para con África. Sí, sí, seguramente. Es que lo que están viendo estos países es que el ingreso de nuevos actores a la región le da la posibilidad de pivotear y ganar mayor autonomía. Eh, Recordemos lo que fue después de la caída del muro de Berlín y el mundo unipolar, con Estados Unidos a la cabeza, y no dejaba muchas opciones para maniobrar a los países. Bueno, este mundo que está naciendo, que es el mundo multipolar, permite a estos países dependientes, siempre y cuando tengan dirigencias
atentas a los procesos históricos y con ganas de llevar procesos autónomos, ¿no? Porque Claro. también se puede dar la contraria. Sí, sí, y con ganas de enfrentar políticamente lo que eso implica, digamos, asumir las consecuencias políticas de ese tipo de actos y de osadías, que son interesantes, pero también tienen sus riesgos. Leandro, la verdad que interesantísimo. Vamos a volver a charlar en algún momento porque, sobre todo, la parte más nueva, digamos, lo que viene ahora, lo que puede llegar a venir, es lo que me parece que puede ser mucho más rico, más nutritivo. También para, siempre lo decimos en el programa, para tratar de entender también que lo que pasa en África no es muy distinto a lo que pasó acá en algún momento o lo que pasa acá en nuestra América, ni lo que pasa en Asia. Tenemos distintas culturas, tenemos distintos bagajes políticos, pero muchas veces pasan cosas muy, muy, muy parecidas, por más que no parezca, y este tipo de charlas me parece que ayuda a fortalecer o a tratar de comprender eso, de que no somos tan distintos o no hay cosas tan distintas a las que suceden en otras partes del mundo, así que gracias por estos minutos con el programa. Sí, como vos decís, somos todos parte del sur global, más allá de que tengamos un océano en el medio, entonces tenemos una historia y un futuro que tiene puntos en común y hay que entenderlo también para llevar a cabo en nuestras relaciones. Así que sí, es un día a día este proceso y hay que seguirlo. Leandro, gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo. Charlábamos con Leandro Gri, miembro del grupo de trabajo de Eurasia de la OSIPEX, que es el Observatorio de Coyunturas Internacionales y Política Exterior. Nos extendimos un poquito, pero nos parecía que valía la pena. Recuerden, tenemos sorteo. Suscríbanse. Tanda y seguimos. Desde Tolosa